La carcajada de Elena resonó en el amplio y suntuoso salón del club campestre La Esmeralda. Una estridencia que se clavó en los tímpanos de los presentes, tan afilada como las agujas de sus tacones de diseñador. Sus ojos, enmarcados por una mirada altiva, se posaron sobre la figura solitaria cerca del ventanal, una mujer de aspecto modesto sentada con una mezcla de serenidad y una quietud inusual. «Oh, no, otra vez no. ¿Quién la dejó entrar?» «Cariño, mira», exclamó Elena a su esposo, su voz cargada de un desprecio calculado. «Otra desamparada intentando codearse con los socios. ¿Qué sigue? ¿Vales de comida en el buffet?» Su risa, hueca y cruel, se extendió por el espacio, un eco de la superioridad que sentía. Javier, su esposo, no dudó. Con una sonrisa torcida, arrebató un croissant de chocolate de la mesa y lo lanzó con la precisión de un lanzador experimentado. El bollo estalló contra la nuca de la mujer, una explosión dulce y pegajosa que esparció chocolate por su cabello oscuro. Elena aplaudió con un deleite obsceno, la satisfacción brillando en sus ojos. «Sí, Javier, así se hace. Eso es lo que sucede cuando la basura no sabe cuál es su lugar», sentenció. Y la afirmación, aunque dirigida a la mujer, parecía una ley inquebrantable de su mundo. La mujer, con el chocolate goteando por su cuello y arruinando la sobriedad de su blusa, permaneció inmóvil. No se dio la vuelta, ni emitió un sonido, una estatua de dignidad ultrajada. David, el esposo de Elena, se puso de pie, su dedo índice apuntando con autoridad. «Fuera de aquí ahora mismo, antes de que te haga arrestar por invasión de propiedad». La voz de la mujer apenas se escuchó, un susurro que se perdió en el murmullo de la indignación. «Fui invitada». «Invita. Da un cuerno», espetó David, y en ese momento, el aire se cargó con la tensión de un drama que apenas comenzaba a desplegarse, la pregunta implícita flotando en el ambiente. ¿Alguna vez has visto cómo el privilegio desmedido puede destruir todo con una sola carcajada cruel? El club campestre, La Esmeralda, un bastión de la opulencia y el poder, se extendía sobre 80 hectáreas de césped impecablemente cuidado, un verdor que exigía un ejército de jardineros y un sistema de riego valorado en varios millones de euros. Antiguos robles centenarios flanqueaban la entrada principal, sus ramas nudosas testigos silenciosos de generaciones de riqueza. En el círculo de valet parking, una hilera de Bentleys, Maseratis y otros vehículos de lujo relucían bajo el sol de la mañana, un despliegue de estatus que hablaba volúmenes. Era sábado por la mañana, las 11:57, y el brunch benéfico de primavera estaba en pleno apogeo. Candelabros de cristal de Bohemia pendían de los techos abovedados, derramando una luz cálida sobre los rostros de la élite. Óleos clásicos, retratos de los fundadores del club, todos hombres blancos, todos largamente fallecidos, adornaban las paredes, un recordatorio constante de las raíces y la tradición. El aire estaba impregnado del delicado perfume de los lirios frescos, arreglos florales estratégicamente colocados que añadían un toque de sofisticación. En un rincón, un dúo de violines entonaba suavemente melodías clásicas, su música apenas perceptible, una banda sonora de exclusividad. La membresía anual ascendía a 50.000 euros y la lista de espera se extendía por una década. Pero el dinero por sí solo no era suficiente. Se requería una idoneidad, una cualidad etérea que el comité de admisiones juzgaba con celo. En los últimos 2 años, habían rechazado 20 solicitudes, 17 de ellas de personas de color, bajo el pretexto de preservar el carácter del club. Los camareros, impecablemente vestidos con guantes blancos, se movían como sombras silenciosas, la mayoría de ellos de origen latinoamericano o caribeño. Mantenían la mirada baja, un hábito aprendido a lo largo de años de servicio, sabedores de su lugar en esta jerarquía invisible. Este era el escenario donde la élite del país cerraba tratos, arreglaba matrimonios estratégicos y aseguraba que sus hijos asistieran a las escuelas adecuadas, se unieran a las firmas correctas y desposaran a las familias apropiadas. Un intrincado baile de poder y conexiones
que definía su mundo. Isabela Reyes había llegado a las 11:15. Una mujer de 45 años con un doctorado en Ingeniería Aeroespacial del prestigioso Instituto Tecnológico de México, ITEME. Su empresa, Industrias Reyes, era un gigante tecnológico que fabricaba sistemas de defensa avanzados. El trimestre anterior había reportado 800 millones de euros en ingresos, y la compañía empleaba a 14,000 personas en 10 países diferentes. La revista Éxito Empresarial le había dedicado un perfil hace 3 meses, con un titular que resonaba en los círculos empresariales. Del garaje a la cumbre. Cómo la doctora Isabela Reyes construyó un imperio de más de 2,000 millones. Hoy, sin embargo, su atuendo era deliberadamente discreto. Jeans oscuros, un blazer azul marino de una tienda de segunda mano, pendientes de oro sencillos, su cabello natural recogido en una cola de caballo, sin bolso de diseñador, sin joyas ostentosas. Se había vestido con la intención de pasar desapercibida. Roberto Mendoza, el presidente del club, la había invitado personalmente. Deseaba que Industrias Reyes patrocinara un programa de fomento de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM. Una inversión de 6 millones de euros durante 3 años. El club obtendría prestigio y publicidad, pero Isabela tenía una condición inquebrantable. Quería observar la cultura del lugar de primera mano. No como una CEO influyente, ni como una generosa donante, sino como una invitada anónima que nadie reconocería. Deseaba ver cómo los miembros trataban a aquellos que, según su percepción, no pertenecían. Así que se sentó sola en una mesa apartada, con la cabeza gacha, aparentando ser la asistente de alguien, una intrusa que se había equivocado de lugar. Su teléfono, discretamente guardado en el bolsillo, estaba en modo de grabación, listo para capturar cada sonido. Había aprendido que documentar era su mejor arma. Cada insulto, cada microagresión, cada instante en que las personas revelaban su verdadera naturaleza. Estaba revisando unos informes trimestrales cuando el impacto la golpeó, el chocolate escurriéndose por su cabello y arruinando sus documentos. Elena, la mujer de las carcajadas estridentes, seguía riendo, su voz atravesando el bullicio como una cuchilla. Los Bianchi, su familia, estaban sentados a 3 mesas de distancia en la terraza central, con la mejor vista al campo de golf, un lugar privilegiado que reafirmaba su estatus. Elena, de 47 años, lucía mechas rubias que rozaban lo artificial y un exceso de botox que había borrado cualquier rastro de expresión natural en su rostro. Su perfil de Instagram, un catálogo de su vida de influencer de estilo de vida de lujo, ostentaba más de 50,000 seguidores. En sus publicaciones, se ufanaba de sus vehículos deportivos de alta gama, sus bolsos de Hermes y sus exclusivos fines de semana en la costa. Cada pie de foto era una declaración de su existencia privilegiada. Bendecida y agradecida, viviendo mi mejor vida. Ella presidía el comité auxiliar de damas del club, una posición de poder desde la que controlaba el calendario social, decidiendo quién era invitado, quién pertenecía y quién no. 2 años atrás, había vetado la admisión de 4 familias de origen caribeño, justificando su decisión con frases como idoneidad cultural, valores tradicionales y preservar el carácter de la comunidad. Eufemismos que, en el fondo, ocultaban un profundo clasismo. Javier Bianchi, de 54 años, representaba la tercera generación de una riqueza heredada. Su abuelo había fundado Propiedades Bianchi en 1960 y ahora Javier la dirigía. La empresa gestionaba 950 millones de euros en activos, incluyendo centros comerciales, parques de oficinas y complejos de apartamentos de lujo. Era un experto en heredar fortunas, pero no en construir una por sí mismo. En ese momento, su compañía pujaba por el negocio más grande de su carrera. Industrias Reyes necesitaba un campus corporativo, un proyecto de 1.600 millones de euros, 15 edificios y 3,000 empleados.
Propiedades Bianchi lideraba las ofertas. Javier había invertido 6 meses en la propuesta, dedicándose a las relaciones públicas, al networking y a cobrar favores, todo para asegurar este contrato. La reunión final para la decisión estaba programada para el lunes por la mañana, en menos de 48 horas. Javier no tenía ni la menor idea de que acababa de presenciar cómo su hijo agredía a la doctora Isabela Reyes. Elena tampoco lo sabía. Y de hecho, nadie en esa sala, absorto en su propio mundo de privilegios, sospechaba la identidad de la mujer humillada, Marco Bianchi, de 13 años. Hijo único de Elena y Javier, había sido expulsado de 3 colegios privados por su comportamiento abusivo. Su cuarta academia solo lo había aceptado después de que sus padres donaran una cuantiosa suma para la construcción de un nuevo ala de la biblioteca, una muestra más de cómo el dinero podía borrar cualquier problema. Nunca había oído la palabra no, nunca había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Sus padres siempre intervenían, siempre hacían desaparecer los problemas con cheques y conexiones, reforzando en él la creencia de que podía hacer lo que quisiera. Marco era el espejo de todo lo que le habían enseñado. El desprecio por los demás, la sensación de derecho absoluto y la convicción de que algunas personas simplemente importaban menos. Isabela permanecía sentada, perfectamente inmóvil, el chocolate pegajoso manchando el cuello blanco de su blusa. Con movimientos controlados, casi quirúrgicos, extendió la mano para alcanzar una servilleta. Su respiración era mesurada, un intento consciente de mantener la calma, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Carlos, el gerente del club, un hombre de 55 años, de piel morena y cabello canoso, permanecía cerca de las puertas de la cocina. Llevaba 32 años trabajando en la Esmeralda. Lo había visto todo, oído todo y, por instinto de supervivencia, no había dicho nada. Tenía facturas que pagar, nietos a quienes ayudar con sus estudios universitarios, un futuro que dependía de su discreción. Observó cómo Isabela se secaba el chocolate del cabello, la mandíbula apretada, los puños cerrados a los costados, pero se mantuvo en su lugar, prisionero de su posición. En la mesa 7, una anciana de aspecto frágil, doña Margarita, de 75 años, comenzó a levantarse, una expresión de indignación en su rostro. Su esposo, don Horacio, la sujetó firmemente de la muñeca, la tiró suavemente hacia abajo y negó con la cabeza, una advertencia silenciosa. Ella, tras un momento de vacilación, volvió a sentarse, resignada. Todos se quedaron sentados. Todos observaban en silencio. Nadie ofreció ayuda. Isabela, con una serenidad inquietante, colocó la servilleta manchada de chocolate sobre la mesa. Tomó una respiración lenta y profunda antes de comenzar a recoger sus documentos. El agua de la servilleta se había extendido por los papeles, la tinta sangrando a través de las proyecciones trimestrales, los planes estratégicos y los informes confidenciales. Sus manos se movían con una meticulosidad deliberada, como si estuviera desactivando una bomba, cada movimiento preciso y calculado. La voz de Elena volvió a cortar el aire, ahora con un tono de impaciencia. ¡Carlos!, chasqueó los dedos con desdén en dirección al gerente. ¡Carlos, ven aquí de inmediato! Carlos se acercó a su mesa. Su expresión neutra, profesional, el resultado de años de práctica para ocultar cualquier emoción. «Sí, señorita Bianchi», respondió con una voz inexpresiva. «Esa mujer», dijo Elena, señalando a Isabela sin siquiera mirarla, como si fuera un objeto insignificante. «No recuerdo haberla visto en la lista de invitados. ¿Ha comprobado su invitación?» Carlos dudó por un instante. Su lealtad dividida entre las órdenes de los dueños y el respeto que sentía por la dignidad humana. «El señor Mendoza la invitó personalmente, señora», respondió con cautela. Los ojos de Elena se entrecerraron. «¿Robert Mendoza la invitó?», soltó una carcajada burlona. «Eso me cuesta mucho creerlo. Él conoce nuestros estándares».
Isabela mantuvo la cabeza gacha, apilando los papeles mojados con sumo cuidado, un documento tras otro. Su mandíbula estaba tensa, su concentración inquebrantable. «Señora, le aseguro», comenzó Carlos, intentando interceder. «No me asegure nada». Elena se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo de mármol con un sonido que resonó en el amplio salón. «Me encargaré de esto yo misma». Cruzó la terraza con 5 pasos afilados, el sonido de sus tacones Louis Vuitton marcando un ritmo implacable. Javier la siguió, el teléfono aún en la mano, y Stas y Marco, con una sonrisa de satisfacción, iba detrás de ellos. Otros comensales se voltearon para observar el espectáculo. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar. El violinista en el rincón se equivocó una nota. La música vaciló. Elena se detuvo justo detrás de la silla de Isabela, tan cerca que el intenso perfume Chanel No. 5 que usaba era abrumador. «Disculpe», dijo con una voz helada. «Este es un evento solo para miembros. Soy la presidenta del Comité Auxiliar de Damas y no la reconozco». Isabela continuó apilando los papeles, sin inmutarse, sin darse la vuelta. «Le estoy hablando a usted». La voz de Elena se elevó, impaciente y autoritaria. Es de buena educación mirar a la persona que le está hablando. Finalmente, Isabela se giró. El chocolate aún manchaba su cabello, pero sus ojos estaban serenos, inquietantemente tranquilos, un abismo de calma en medio de la tormenta. «Fui invitada por el señor Mendoza», dijo con una voz queda pero firme. «Tengo todo el derecho a estar aquí». La risa de Elena fue aguda, un sonido cortante y despectivo. Roberto Mendoza no invitaría a alguien vestido así a un evento de benefactores. Seamos realistas. Gesticuló con una mano perfectamente manicurada hacia el atuendo de Isabela. «James en la Esmeralda. ¿Acaso usted es la servidumbre?» Javier se acercó, sus ojos evaluando a Isabela como si fuera ganado en una subasta. «Mire, señorita, nadie quiere un escándalo. ¿Por qué no se va tranquilamente?» «Tengo una invitación», repitió Isabela, su voz inquebrantable. «¿De quién?», inquirió Elena, cruzándose de brazos con arrogancia. «Muéstremela». «Fue verbal. El señor Mendoza me llamó personalmente». Elena esbozó una sonrisa sardónica. «Qué conveniente. Sin rastro de papel». Se volvió hacia la multitud expectante. Cualquiera puede decir que fue invitado, ¿verdad? Algunas personas asintieron con la cabeza, otras parecían incómodas, pero nadie dijo nada. Javier sacó su teléfono. «Voy a llamar a Robert ahora mismo. Aclararemos esto». Marcó, esperó. La llamada fue al buzón de voz. «Maldita sea, está en el campo de golf». «Claro que sí», dijo Elena, su sonrisa teñida de malicia. «Así que no tenemos pruebas de que fue a mi invitada. Lleva jeans y estaba revisando documentos corporativos que no le pertenecen». Extendió la mano por encima de la mesa y arrebató uno de los papeles de Isabela. Lo sostuvo a contraluz. Sus ojos recorrieron el encabezado. «Proyecciones aeroespaciales del segundo trimestre de Industrias Reyes», leyó Elena en voz alta, con un tono burlón. «Oh, esto es muy rico. ¿Los robó de alguna oficina? ¿Espionaje corporativo?» Isabela se levantó lentamente, 3 centímetros más alta que Elena, una figura imponente a pesar de su atuendo. «Esa es propiedad confidencial. Necesito que me la devuelva». «¿O qué?» Elena sostuvo el papel aún más alto. «Llamará a su abogado». «Cariño, los abogados cuestan dinero». Y con un gesto desafiante, rasgó el papel por la mitad, luego otra vez por la mitad. Los pedazos cayeron al suelo como copos de nieve. ¡Uy! El salón quedó en un silencio sepulcral. Incluso los violines se detuvieron. Los puños de Isabela se cerraron a sus costados, pero su respiración permaneció controlada. Inspira por la nariz, exhala por la boca. La voz de su terapeuta resonaba en su cabeza. «No dejes que te vean quebrarte. Acaba de destruir propiedad corporativa.
dijo Isabela con una voz uniforme y sin vacilar. Javier soltó una carcajada forzada. Señorita, no sé qué oficina limpia usted, pero esos documentos probablemente pertenecen a su empleador, no a usted. Se acercó, lo suficiente para que Isabela pudiera percibir el olor a bourbon en su aliento. Permítame adivinar. Usted es la secretaria de alguien, la asistente administrativa que viene a recoger a su jefe. Quizás es personal de catering, añadió Elena, con un tono condescendiente. La sala de uniformes está pasando la cocina, querida. Una ola de risa se extendió por las mesas cercanas, no de todos, pero sí de suficientes para hacer eco de la burla. Isabela se inclinó para recoger los trozos de papel rasgados. Sus manos temblaban ahora, visiblemente, traicionando su compostura. Marco, el hijo de Javier y Elena, percibió una oportunidad. Se abalanzó hacia adelante y pateó con fuerza el maletín de Isabela. Este se volcó, esparciendo documentos por el suelo. Bolígrafos rodaron. Una tableta chocó contra el mármol con un sonido metálico. ¡Marco!, exclamó Elena, pero su voz denotaba deleite. Basta de eso. Aunque su risa delataba su aprobación. Te vas a ensuciar los zapatos. Isabela se arrodilló, recogiendo los papeles con las manos y las rodillas. El chocolate de su cabello goteaba al suelo, manchando un portafolios de cuero rojo, una unidad USB, contratos con sellos gubernamentales. Javier la observaba gatear, su expresión una mezcla de asco y diversión. Mire, querida, no sé qué programa de diversidad la trajo aquí, pero la Esmeralda es un club privado. Tenemos estándares, tenemos tradiciones, dijo, y la palabra diversidad sonó asquerosa en su boca. Elena rodeó a Isabela como un tiburón, saboreando el momento. Lo que David está tratando de decir amablemente es que usted se sentiría más cómoda en las instalaciones públicas de la ciudad. Ya sabe, donde la gente como usted suele ir. Gente como usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, revelando sin tapujos la verdadera naturaleza de la situación. Nadie fingía ya de qué se trataba. Isabela permaneció de rodillas, recogiendo los papeles. Su rostro era de piedra, pero sus ojos estaban húmedos, traicionando el dolor. Carlos, el gerente, avanzó, rompiendo finalmente su silencio. Señora Bianchi, quizás deberíamos mantenernos al margen de esto. ¡Carlos! Elena ni siquiera lo miró, su atención fija en Isabela, a menos que quiera unirse a ella. Carlos se detuvo, sus manos apretadas a los costados, 32 años de tragarse palabras pesándole en el alma. Doña Margarita, la anciana de la mesa 7, se puso de pie de nuevo. «Elena, ya es suficiente». Su esposo, don Horacio, la jaló hacia abajo. «Margarita, no lo hagas». Ella volvió a sentarse, pero su mirada de desaprobación era evidente. Isabela recogió el último documento. Se puso de pie lentamente, el maletín en una mano, los papeles rasgados en la otra. El chocolate manchaba su blazer. El agua empapaba sus jeans. Miró a Elena, a Javier, a Marco. «Entiendo perfectamente», dijo con una voz tranquila. «Más de lo que creen». Se volvió hacia la salida de la terraza. 10 mesas la separaban de la puerta. Todas las miradas en la sala la seguían. Dio 5 pasos. Marco tomó su vaso de zumo de naranja, medio lleno, con pulpa flotando en la superficie. Echó el brazo hacia atrás, listo para lanzar. «Marco, no», comenzó a decir Carlos. El zumo golpeó a Isabela en la espalda. El líquido frío empapó su blazer. La pulpa de naranja se deslizó por su columna. El chillido de risa de Elena resonó en el techo abovedado. Se dobló de la risa, sujetándose el estómago. «¡Dios mío, Marco!», exclamó Javier, chocando los 5 con su hijo por encima de la mesa. «¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico!». Otros padres sonrieron. Algunos negaron con la cabeza, pero no dijeron nada.
Algunos miraron hacia otro lado, incapaces de sostener la mirada. Isabela detuvo su andar. Permaneció perfectamente inmóvil. El zumo de naranja goteaba de su blazer al suelo de mármol, creando un pequeño charco anaranjado. No se dio la vuelta, no pronunció palabra. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración contenida, una lucha interna por mantener la compostura. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla ya estaba grabando. Había estado grabando durante 23 minutos ininterrumpidos, capturando cada sonido, cada palabra, cada risa. Tocó la pantalla para detener la grabación. Guardó el archivo con una precisión mecánica y luego se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba sereno, inquietantemente tranquilo, una máscara de calma que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Miró a Elena, a Javier, a Marco, a cada una de las personas que la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. «Me voy ahora», dijo. Su voz se extendió por la terraza, clara, controlada, resonando en el silencio repentino del lugar. «Pero estaré en contacto». Elena agitó la mano con desdén. «Oh, qué miedo nos da». «Carlos, llama a seguridad. Quiero que la escolten fuera correctamente». «No será necesario», respondió Isabela, sus ojos fijos en Javier. «Conozco el camino». Y, sin más, comenzó a caminar hacia la salida. Un rastro de zumo de naranja y chocolate quedaba detrás de ella en el suelo de mármol. Sus tacones resonaban con un sonido medido, deliberado, cada paso cargado de significado. En la puerta, hizo una pausa. Se dio la vuelta por última vez. «Nos vemos el lunes, señor Bianchi». Javier frunció el ceño. «¿El lunes? ¿Señorita? Ni siquiera sé quién es usted». Isabela sonrió. Una sonrisa fría, fina, que no alcanzaba sus ojos. «Ya lo sabrá». Y, sin más, se marchó, dejando tras de sí un aura de misterio y una promesa tácita. Elena estalló en una nueva carcajada. «¿Acaba de amenazarnos? ¿Todos escucharon eso?» Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. «Esto va para Instagram, cuando gente aleatoria irrumpe en tu evento y luego te amenaza. Estándares La Esmeralda». Javier regresó a su mesa, se sentó y tomó su mimosa, aún tambaleándose por lo sucedido. Mujer loca, probablemente enferma mental. Marco seguía sonriendo, eufórico por la adrenalina y la aprobación de sus padres. Carlos permanecía cerca de la puerta de la cocina, los nudillos blancos de apretar los puños, su respiración agitada. Doña Margarita se inclinó hacia su esposo, susurrando con urgencia. «Horacio, eso estuvo mal. Deberíamos haber dicho algo». «Mantente al margen», siseó él. Los violines reanudaron su melodía. Las conversaciones se reanudaron. Los camareros volvieron a su trabajo. La terraza volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado, como si Isabela Reyes nunca hubiera estado allí. Elena publicó la historia en Instagram antes de que el coche de Isabela abandonara el estacionamiento. Subió una foto tomada desde atrás, mostrando la espalda de Isabela, el zumo de naranja manchando su blazer, mientras caminaba hacia la salida. Elena añadió un texto superpuesto con un tono burlón. «Cuando gente aleatoria intenta colarse en nuestros eventos, seguridad se encarga, aunque sea». Agregó stickers de emojis de risa, un gif de alguien siendo escoltado fuera, y los hashtags Estándares La Esmeralda, Vida de Club Privado, Conoce tu lugar. Hizo clic en Compartir. En 10 minutos, la historia tenía 500 visualizaciones. En 30, 3.500. Sus seguidores comenzaron a comentar de inmediato. «Dios mío, ¿quién era esa?» «Eres tan valiente, Elena, protegiendo a tu comunidad». Pero también aparecieron otros comentarios. «Esto me parece racista. ¿Y si la invitaron? ¿Por qué publicas esto?» Elena eliminó los comentarios críticos, bloqueó a 3 usuarios y siguió desplazándose. Un comentario la hizo detenerse. «Espera, esa es Isabela Reyes».
Dio una conferencia en mi universidad el año pasado. Es una CEO. Elena hizo una captura de pantalla. Se la envió a Javier con 3 emojis de risa. Él no respondió. 64 minutos después de que Isabela se fuera, el teléfono de Javier sonó. Era Roberto Mendoza, presidente del club. Javier respondió alegremente. «Rob, ¿cómo va el campo de golf?» «Javier». La voz de Roberto era tensa. «Acabo de recibir 6 mensajes sobre un incidente en el brunch». «¿Qué pasó?» «Oh, eso». Javier agitó la mano libre con desdén. «Una mujer intentó colarse en el evento». Elena se encargó. «Nada grave». «¿Una mujer?» La voz de Roberto se elevó. «Javier, ¿quién era? ¿Cómo era?» «No lo sé. Una mujer de jeans, no pertenecía. Dijo que la invitaste, pero... ¡Oh, Dios!». La respiración de Roberto era audible. «Oh, Dios. Javier, ¿qué hiciste?» «¿Qué? Le pedimos que se fuera. Estaba revisando documentos corporativos, probablemente robados. Estábamos protegiendo... Esa era Isabela Reyes». Silencio. El vaso de mimosa de Javier se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué? Isabela Reyes, CEO de Industrias Reyes. La invité personalmente para discutir el patrocinio STEM. La terraza de repente se sintió demasiado caliente. El cuello de Javier lo ahogaba. Eso no es posible. Ella parecía... ¿Parecía qué, Javier? La voz de Roberto era ahora de hielo. Ahora termina esa frase. No iba vestida como una CEO. Estaba realizando una evaluación anónima de la cultura de nuestro club antes de comprometer 6 millones de euros. Roberto hizo una pausa. El silencio se hizo profundo. ¿Qué hiciste? La boca de Javier estaba seca. Hubo un malentendido. Mi hijo, Elena. No lo sabíamos. ¿Tu hijo? ¿Qué hizo Marco? Javier no respondió. «Javier, ¿qué le hizo tu hijo?» «Lanzó algo de comida. Fue una broma. Niños siendo niños. Lanzó comida a una invitada que yo invité personalmente». La voz de Roberto se quebró, cargada de incredulidad y furia contenida. «¿Estás loco? Solo fue un croissant. ¿Y qué más?» La mano de Javier sudaba contra el teléfono. Zumo de naranja, quizás. Elena pudo haber dicho algunas cosas, pero no sabíamos quién era ella. Ese es exactamente el problema, Javier. Roberto respiraba con dificultad. No necesitabas saberlo. Deberías tratar a cada invitado con respeto. Javier colgó, su mirada perdida en la pantalla del teléfono. Luego, con manos temblorosas, buscó en Google Isabela Reyes CEO. La pantalla se llenó de resultados. El perfil de éxito empresarial, entrevistas recientes, una fotografía corporativa impecable, una charla TED con 3 millones de visitas. Hizo clic en las imágenes. Allí estaba ella. Fotografía profesional, blazer y perlas, cabello perfectamente peinado, una sonrisa segura. La misma cara, la misma mujer. Su estómago se hundió como un ascensor con los cables cortados. Desplazó la pantalla frenéticamente. Encontró el sitio web de su empresa. Solicitud de propuestas para el proyecto de la sede de Industrias Reyes. Hizo clic en la página de adquisiciones. El nombre de su empresa estaba allí. Grupo Propiedades Bianchi. Estatus de postor principal. En revisión final. Decisión final, el lunes a las 9:00 a.m. 29 horas para el veredicto. La visión de Javier se nubló. La terraza giró a su alrededor. Se agarró a la mesa en busca de apoyo. ¡Elena! Su voz salió estrangulada. ¡Elena, ven aquí! Ella estaba a 3 mesas de distancia, mostrando a sus amigos la publicación de Instagram. ¿Qué? Estoy ocupada ahora. El tono de Javier la hizo levantarse. Se acercó molesta. ¿Qué te pasa? Esa mujer. La voz de Javier era apenas audible. A la que Marco le lanzó comida. ¿Qué pasa con ella? Esa era Isabela Reyes. Elena parpadeó, confundida. ¿Quién? Isabela Reyes.
la CEO de Industrias Reyes, la empresa por la que estoy pujando. Sus manos temblaban incontrolablemente. Un contrato de 1.600 millones de euros. La reunión final es el lunes. El rostro de Elena se puso blanco como el papel. Eso no. No era ella. No puede ser. Acabo de buscarla en Google. Es ella, la misma mujer. Elena le arrebató el teléfono. Miró las fotos. Sus manos comenzaron a temblar. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Javier! ¡Eso no es posible! Estaba vestida como... Sé cómo estaba vestida, interrumpió Javier, poniéndose de pie bruscamente. Su silla se cayó hacia atrás, chocando contra el mármol. Todas las cabezas se voltearon. Y lo publicaste en Instagram. ¡La borraré!, dijo Elena, ya sacando su teléfono. Ahora mismo la borraré. Abrió Instagram. La historia seguía publicada. Visualizaciones: 3.400. Compartidos: 47. Tocó eliminar. Apareció un mensaje. La historia ha sido compartida. La eliminación puede no eliminar todas las copias. ¡No! ¡No! Los dedos de Elena golpeaban la pantalla frenéticamente. ¡Borrar! ¡Borrar! Pero era demasiado tarde. Existían capturas de pantalla. La gente la había guardado. La había compartido en otras plataformas. ¿Qué hacemos? La voz de Elena era ahora chillona al borde de las lágrimas. Nos disculpamos, ¿verdad? Enviamos flores, una donación. Explicamos que fue un malentendido. Javier ya estaba escribiendo un correo electrónico. Sus dedos torpes se movían sobre las teclas. Estimada señora Reyes, esta mañana ha habido un terrible malentendido. Mi familia y yo lamentamos profundamente. Se detuvo, lo leyó de nuevo. Sonaba patético, insincero. Lo borró. Empezó de nuevo. Señorita Reyes, me gustaría disculparme personalmente por cualquier confusión en la Esmeralda hoy. Quizás podríamos reunirnos a cenar esta semana para discutir borrar. Su teléfono sonó. Número desconocido. Respondió. Hola, señor Bianchi. Soy Rebeca Suárez, del periódico El Heraldo de la Mañana. Hemos recibido información sobre un incidente en el Club Campestre La Esmeralda esta mañana. ¿Le gustaría hacer algún comentario? Javier colgó. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Números diferentes. Rechazó la llamada. Un mensaje de texto de su socio comercial. Javier, estoy viendo algo en línea sobre la Esmeralda. ¿Qué pasó? Otro mensaje de texto del vicepresidente de su empresa. Jefe, tenemos que hablar. Urgente. Una notificación de correo electrónico. Asunto. Actualización de estado de la reunión de Industrias Reyes. Retraso. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. No abrió el correo electrónico. No podía. Elena caminaba de un lado a otro. Esto tiene arreglo. Explicamos. Nos disculpamos. La gente rica perdona a la gente rica. Así es como funciona. Nosotros no somos ricos como ella, dijo Javier en voz baja. ¿Qué? Su empresa vale 2.500 millones de euros. Nosotros valemos 950 millones. Se rió. Sonaba histérico. Ni siquiera estamos en la misma liga. Marco apareció junto a la mesa, todavía sonriendo. Papá, ¿viste? Le di bien con el zumo en la espalda. Javier miró a su hijo. Realmente lo miró. Bebió a sí mismo. Vio a Elena. Vio todo lo que le habían enseñado a este niño. Ve al coche, dijo Javier. Pero... La sonrisa de Marco se desvaneció. Se alejó lentamente, confundido. El teléfono de Elena comenzó a vibrar. Comentarios sobre su historia eliminada. La gente la etiquetaba en publicaciones. Sus notificaciones de Instagram enloquecieron. Abrió una etiqueta. Alguien había hecho una captura de pantalla de su historia
y la había publicado con un nuevo texto. Elena Bianchi y su familia agreden a la doctora Isabela Reyes, CEO de Industrias Reyes, en el Club Campestre La Esmeralda. La doctora Reyes vale 2.500 millones y estaba evaluando el club para una donación de 6 millones. Los Bianchi acaban de destruir todo. La publicación tenía 1,000 likes, 150 compartidos, y llevaba 6 minutos en línea. Javier. La voz de Elena era ahora pequeña, infantil. Javier, la gente lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez reconoció el número. Roberto Mendoza. Respondió. Javier. Reunión de la Junta Directiva de Emergencia mañana. 10:00 p.m. Tú y Elena. Obligatoria. Roberto colgó antes de que Javier pudiera responder. Otra llamada. De su abogado. Javier, estoy viendo cosas en línea. No digas nada a nadie. Ni a periodistas, ni a amigos, ni en redes sociales. Llámame de vuelta inmediatamente. Un mensaje de texto de su madre. ¿Qué es esto que estoy oyendo sobre la Esmeralda? Llámame. Un mensaje de texto de su hermana. Javier, ¿qué demonios hiciste? Correos electrónicos de 3 clientes diferentes. Necesitamos discutir nuestro contrato. Elena revisaba Instagram. Su número de seguidores disminuía. 47,000, 46,900 o 46,800. Los comentarios inundaban. Racista. Comportamiento repugnante. Dejo de seguirla. Por esto necesitamos acabar con los ricos. Lloraba ahora, el rímel corrido. Haz que pare, Javier. Haz que pare. Pero él no podía, porque en ese preciso instante, al otro lado de la ciudad, Isabela Reyes estaba sentada en su oficina en casa. La grabación era de una claridad cristalina. 23 minutos. Cada palabra, cada risa, cada insulto. Ya se la había enviado a su abogada Raquel Miranda, especialista en derechos civiles, con 32 años de experiencia. Raquel llamó de vuelta en menos de 10 minutos. Isabela, esto lo es todo. El audio es perfecto. Múltiples testigos lo corroborarán. Tienes agresión, asalto, difamación, infligir angustia emocional intencionadamente. Podemos presentar la demanda el lunes. ¿Y los cargos criminales?, preguntó Isabela. Posible. El fiscal querrá revisarlo. Los estatutos de agresión infantil son complicados, pero los padres son responsables de la supervisión. Raquel hizo una pausa. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Isabela se tocó el cabello, todavía pegajoso por el chocolate. Miró su blazer colgado sobre su silla, la mancha de zumo de naranja, permanente. Quiero todo, dijo. Quiero todo. Bien, la sonrisa de Raquel era audible. Porque acabo de colgar con la Liga por la Igualdad. Quieren discutir una demanda colectiva contra la Esmeralda. Aparentemente, otras 3 familias de color fueron rechazadas para ser miembros bajo el comité de Elena. Isabela buscó la historia eliminada de Elena en Instagram en su teléfono. Alguien le había enviado la captura de pantalla. La miró fijamente durante un largo momento. Luego la reenvió a su equipo de relaciones públicas. Asunto: preparar un comunicado. Conferencia de prensa el lunes a las 11 a.m. Se puso de pie. Caminó hacia su ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, los Bianchi estaban en pánico. Bien, que cundiera el pánico, que sintieran lo que ella sintió arrodillada en ese suelo, que entendieran lo que significaban las consecuencias. Sonrió. Por primera vez desde esa mañana, sonrió. Una sonrisa de victoria y determinación. Lunes por la mañana, 8:45. Javier Bianchi estaba de pie en el vestíbulo de Industrias Reyes. El suelo de mármol pulido se extendía 50 metros.
Los ventanales de suelo a techo inundaban el espacio con una luz natural, bañando el ambiente en un brillo impoluto. El aire, denso y cargado de un olor a cuero y poder, respiraba prosperidad. Vestía su mejor traje, un Tom Ford azul marino de 3.000 euros, y llevaba un ramo de rosas blancas, 200 euros, de una floristería que había abierto antes de horas solo para él. Había ensayado su disculpa 17 veces, cada palabra pulida, cada gesto calculado. Sus manos sudaban profusamente, una traición a la compostura que intentaba proyectar. La recepcionista levantó la vista, joven, profesional, su sonrisa gélida como el mármol bajo sus pies. «Señor Bianchi», dijo con una voz monótona. «Sí, reunión de las 9 Celsa con la señora Reyes». Él colocó las flores sobre el mostrador, un intento desesperado de suavizar la atmósfera. Podría entregárselas, con mis más sinceras disculpas. La sonrisa de ella no se movió, inmutable. «Señor Bianchi, ha habido un cambio de horario. La señora Reyes no está disponible». «¿No disponible?» Su voz se quebró, la incredulidad tiñendo sus palabras. «La presentación del contrato, la decisión final. Mi equipo viajó hasta aquí. Debería revisar su correo electrónico». Javier sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Un correo electrónico recibido a las 9:10 a.m. en punto. Asunto: actualización de estado de la oferta del proyecto de la sede de Industrias Reyes. Lo abrió. Las palabras se nublaron, ilegibles por un instante. Leyó la primera línea 3 veces. «Estimado señor Bianchi, después de una revisión exhaustiva, Industrias Reyes ha decidido buscar asociaciones alternativas para nuestro proyecto de campus de la sede central. La oferta de su empresa ha sido retirada de consideración con efecto inmediato. Esta decisión es final. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos». El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo con un estruendo contra el mármol pulido. 1.600 millones de euros, desvanecidos. La recepcionista recogió el teléfono. Se lo devolvió. «¿Algo más, señor Bianchi?» Él no podía hablar. Las palabras se le habían atragantado en la garganta. Detrás de él, el ascensor sonó. Su equipo de proyecto salió. 6 personas. Arquitectos, ingenieros, todos vestidos para la presentación de sus vidas. ¿Javier? Su arquitecto principal se acercó, una sonrisa expectante en su rostro. «Sala de conferencias. Vayan a casa». Su voz sonaba hueca, vacía de emoción. ¿Qué? La incredulidad en la voz del arquitecto era palpable. «Lo perdimos. Vayan a casa». Se quedaron inmóviles, boquiabiertos, los maletines colgando de sus manos. Javier pasó junto a ellos. Atravesó el vestíbulo, salió por las puertas, hacia el estacionamiento subterráneo. Se sentó en su Mercedes durante 20 minutos, la mirada perdida en la nada, el peso de la derrota aplastándolo. Su teléfono sonó. «Elena». «¿Lo arreglaste?» Su voz sonaba desesperada. «¿Te disculpaste?» «Perdimos el contrato». Silencio. ¿Qué? 1.600 millones, desvanecidos. La respiración de Elena era entrecortada. ¿Pero te disculpaste? ¿Las flores? No importa, lo canceló exactamente a las 9. Probablemente decidió el sábado por la noche. «Javier, ¿qué hacemos?» «No lo sé». Colgó. Al otro lado de la ciudad, Isabela Reyes entró en una sala de conferencias abarrotada. 20 periodistas de diferentes medios, 5 cadenas de noticias nacionales, micrófonos de la radio pública, fotógrafos alineados en las paredes, todo el aparato mediático esperando su palabra. Llevaba un traje de pantalón gris carbón impecable, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje intachable. Irradiaba poder, una fuerza silenciosa y magnética. Su abogada, Raquel Miranda, estaba de pie a su izquierda, imponente.
Representantes de la Liga por la Igualdad flanqueaban su derecha, un muro de apoyo institucional. Isabela se acercó al podio. El silencio se hizo absoluto, solo interrumpido por el clic de las cámaras. Buenos días. Gracias por venir. Su voz era firme, controlada, cada palabra deliberada y cargada de significado. El sábado 25 de mayo. Asistí al Club Campestre La Esmeralda como invitada. Estaba evaluando el club para una donación de 6 millones de euros al programa STEM. Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas escribían febrilmente en sus ordenadores portátiles. En cambio, fui agredida físicamente por un niño de 13 años. Sus padres se rieron. Se me dijo que no pertenecía. Fui acusada de robo. Fui sometida a insultos clasistas y humillada públicamente. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, su peso palpable en el aire. Grabé todo. La sala estalló en un clamor. Preguntas gritadas se superponían unas a otras. Isabela levantó una mano, un gesto que impuso silencio de inmediato. Reproduciré 30 segundos ahora. Asintió a un técnico. El audio llenó la sala. La voz de Elena, cristalina. ¿Qué demonios hace ella aquí? El sonido del impacto. El croissant. La risa de Elena, viciosa, deleita. Eso es lo que sucede cuando la basura no sabe cuál es su lugar. La voz de Javier. Fuera de aquí ahora, antes de que te haga arrestar. La voz de Marco, joven y cruel. Le di bien. La grabación se detuvo. Varios periodistas se llevaron las manos a la boca. Uno de ellos lloraba. Isabela continuó. Esto no es un incidente aislado. Esto es discriminación sistémica, prejuicios basados en la apariencia, la indignidad que las personas a menudo enfrentan diariamente, independientemente de sus logros. Miró directamente a la cámara. Tengo un doctorado del ITM. Construí una empresa de 2.500 millones de euros. Empleo a 14.000 personas. Nada de eso me protegió de ser tratada como basura. Su voz no vaciló. Hoy, presento una demanda civil contra la familia Bianchi. Agresión, asalto, difamación, infligir angustia emocional intencionadamente. Raquel Miranda dio un paso al frente. La Liga por la Igualdad está investigando las prácticas de membresía de La Esmeralda. Tenemos pruebas de discriminación sistemática. Isabela mostró su teléfono. La captura de pantalla de la historia de Instagram, eliminada de Elena, apareció en la pantalla detrás de ella. La señora Bianchi publicó esto públicamente, burlándose de mí. Lo eliminó, pero Internet es para siempre. Una reportera levantó la mano. Señorita Reyes, su empresa acaba de cancelar un contrato de 1.600 millones de euros con Propiedades Bianchi. ¿Es eso una represalia? El rostro de Isabela era de piedra. Mi junta directiva decidió de forma independiente. Me recusé debido a un conflicto de intereses. Pero diré esto, Industrias Reyes se asocia con empresas que comparten nuestros valores. El carácter importa en los negocios. Otro reportero. ¿Qué es lo que quiere? Isabela miró directamente a la cámara. Responsabilidad, consecuencias. Quiero que la gente entienda que la riqueza no otorga permiso para la crueldad. El poder no excusa el prejuicio. Dio un paso atrás. Gracias. No más preguntas. La sala estalló en un coro de voces. Isabela salió flanqueada por seguridad. 10 minutos después, la conferencia de prensa era tendencia en Twitter. 30 minutos después, las principales cadenas de televisión cubrían la historia. En una hora, era noticia nacional. Al mediodía, el mundo de los Bianchi estaba en llamas. Javier estaba sentado en su coche, viendo cómo su teléfono explotaba con llamadas. Clientes, abogados, su madre, sus socios comerciales, todos. No respondió a ninguna. Solo miraba el edificio de Industrias Reyes a través de su parabrisas, el edificio que debería haber sido su mayor logro, y que ahora era su tumba.
Javier emitió un comunicado a las 2 p.m. del lunes. Su abogado lo redactó. 3 borradores. Lenguaje cuidadoso. Legalmente revisado. Lamento profundamente un malentendido que ocurrió en el Club Campestre La Esmeralda. Mi familia y yo nos disculpamos sinceramente con la señora Reyes. Actuamos sin información completa y estamos comprometidos a aprender de esta experiencia. Lo publicó en LinkedIn, en el sitio web de su empresa, y lo envió por correo electrónico a todos sus clientes. Internet lo destrozó en minutos. ¿Malentendido? La agrediste. Solo lo lamentas porque te atraparon. Sin información completa no necesitabas información para tratarla con respeto. Patético. A las 3 p.m., su teléfono explotaba. 3 clientes importantes rescindieron contratos. Acuerdos de centros comerciales por valor de 18 millones de euros. Remodelaciones de parques de oficinas por 12 millones de euros. Todo se fue. Los correos electrónicos eran idénticos, profesionales, fríos. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido buscar otras asociaciones. Esta decisión refleja nuestro compromiso con las relaciones comerciales basadas en valores. Basadas en valores. La frase era un cuchillo que se clavaba en su corazón. El socio comercial de Javier llamó. Javier, la junta directiva te quiere fuera. Votan el miércoles. Yo construí esta empresa. Tu abuelo la construyó. Tú la estás destruyendo. La línea se cortó. Elena publicó un video en Instagram a las 4:06 p.m. Estaba sentada en su dormitorio. El maquillaje corrido, los ojos rojos e hinchados, el cabello sin peinar. Cometí un terrible error. Su voz temblaba. Juzgué a alguien sin conocerlo. Lo siento muchísimo. Las lágrimas corrían por su rostro. No soy racista. Tengo amigos. No soy racista. Tengo amigos de color. Hago voluntariado en el centro comunitario. Dono a... Los comentarios llegaron al instante. No tienes amigos de color. Lloras porque te atraparon, no porque lo lamentes. No soy racista. Es exactamente lo que dicen los racistas. Mostraste tus verdaderos colores. Acéptalo. Su número de seguidores disminuía. 47,000, 43,000, 38,000, cayendo como fichas de dominó. Y llegaron correos electrónicos de patrocinios, una marca de joyería de alta gama, una línea de cuidado de la piel de lujo, una empresa de bolsos de diseñador. Todos con el mismo mensaje. Terminamos nuestra asociación con efecto inmediato. Sus acciones recientes no se alinean con los valores de nuestra marca. Elena leyó cada uno. Sus manos temblaban. Su respiración se hizo entrecortada. Había pasado 5 años construyendo su carrera de influencer. 5 años de fotos perfectamente seleccionadas, contenido de estilo de vida aspiracional, contratos con marcas por valor de 6 cifras anuales. Todo desaparecido en 4 horas. La escuela privada de Marco llamó a las 5:00 p.m. La voz del director era grave. Signora Bianchi, la junta directiva ha revisado el incidente del sábado. Combinado con los problemas de conducta previos de Marco, hemos decidido que su matrícula en la Academia Cervantes ya no es sostenible. ¿Lo están expulsando? La voz de Elena era chillona, histérica. Donamos un ala de la biblioteca. Le estamos reembolsando su donación. El comportamiento de Marco representa un riesgo que no podemos aceptar. Tiene 13 años. Agredió a un invitado en un club campestre. Sus padres lo alentaron. Esto revela un patrón que deberíamos haber abordado antes. El director hizo una pausa. Lo siento, la decisión es final. Elena llamó a otras 4 escuelas privadas. Todas tenían listas de espera. Todas dijeron que devolverían la llamada. Ninguna lo hizo. La junta directiva del Club Campestre La Esmeralda se reunió el lunes por la noche. Sesión de emergencia. Los 12 miembros presentes. Roberto Mendoza presidió. Su rostro estaba ceniciento. No había dormido. Tenemos pruebas de audio, videos de múltiples miembros, publicaciones en redes sociales.
Colocó capturas de pantalla impresas sobre la mesa. Los Bianchi agredieron a un invitado que yo invité personalmente para discutir una donación de 6 millones de euros. La miembro de la Junta, Sofía Robles, habló. Necesitamos actuar con decisión. Esto es una catástrofe de relaciones públicas. Es más que relaciones públicas, añadió otro miembro. Es una quiebra moral. La votación fue unánime. Membresía de la familia Bianchi revocada permanentemente. Acceso a todas las instalaciones terminado inmediatamente. La carta fue entregada por mensajero a las 2:08 p.m. Elena la abrió con manos temblorosas. Leyó en voz alta. Estimado señor y señora Bianchi, la Junta Directiva del Club Campestre La Esmeralda ha votado para revocar permanentemente la membresía de su familia. Con efecto inmediato, esta decisión se toma a raíz de una conducta impropia de los valores de La Esmeralda, incluyendo la agresión a un invitado y el acoso clasista. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas. Por favor, arreglen la recogida de sus artículos personales de su taquilla antes del viernes. Dejó caer la carta. Flotó hasta el suelo. Esta es toda nuestra vida social. Su voz era pequeña, rota. Javier miró la pared, la mirada perdida. Es peor que eso. Su teléfono vibró. Otro correo electrónico. Su banco. Estimado señor Bianchi, nos gustaría programar una reunión para discutir los términos de su préstamo comercial. Varios desarrollos recientes requieren la revisión de su línea de crédito. Estaban exigiendo sus préstamos. 50 millones de euros en financiación activa, proyectos en construcción, nómina que pagar. Si el banco retiraba el apoyo, todo se derrumbaría. Elena lo miró. El rímel le manchaba la cara, un mapa de su desesperación. ¿Qué hacemos? La risa de Javier fue amarga, vacía. Rogar. ¿A quién rogar? A Isabela Reyes. Tomó su teléfono, comenzó a escribir un correo electrónico. Rogamos piedad. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Por favor, señorita Reyes, tengo 400 empleados que dependen de esto. Se lo ruego. 5 minutos. Solo deme 5 minutos para disculparme correctamente. Pulsó enviar, mirando la pantalla. No llegó ninguna respuesta. Ninguna lo haría. La historia se volvió viral el martes por la mañana. CNN la emitió a las 6:02 a.m. CEO tecnológica agredida en Club Campestre. Audio revela acoso clasista. MSNBC siguió a las 7. Cuando el privilegio se encuentra con el poder. El caso Isabela Reyes. Fox News a las 8. Controversia en Club Campestre desata debate nacional. Al mediodía, el nombre de Isabela era tendencia en Twitter. Número 1. Mató a Isabela Reyes. Racismo La Esmeralda. Racismo diario. TikTok explotó. La risa de Elena se convirtió en un clip de audio viral. Millones de videos, gente imitando su voz, recreando la escena, pidiendo justicia. El fragmento de audio tuvo 20 millones de reproducciones en 24 horas. Los memes inundaron Instagram. Fotos lado a lado. La publicación eliminada de Elena junto a la portada de Forbes de Isabela. Leyenda. Cuando agredes a una multimillonaria y ni siquiera lo sabes. El lanzamiento de zumo de naranja de Marco se convirtió en un GIF animado, compartido 250,000 veces. Isabela apareció en Buenos Días América el miércoles. La presentadora, Sofía Castro, se inclinó hacia adelante, comprensiva pero profesional. Doctor Reyes, cuéntenos lo que sucedió el sábado. La voz de Isabela era tranquila, mesurada. Ya había contado esta historia 100 veces. No se volvía más fácil. Fui a evaluar la cultura del club para ver si merecían una inversión de 6 millones de euros. Hizo una pausa. En 1 hora, un niño me lanzó comida a la cabeza.
Sus padres se rieron. Me dijeron que no pertenecía, me acusaron de robo, me hicieron escoltar fuera. ¿Y lo grabó todo? Lo hice. He aprendido a documentar la discriminación. Es la única protección que tenemos. La voz de Sofía se suavizó. ¿Cómo se sintió en ese momento? Los ojos de Isabela se perdieron en la distancia. Como si, no importa lo que logre, siempre seré juzgada primero por mi piel. Mis credenciales son secundarias, si acaso. El clip de la entrevista obtuvo 15 millones de visualizaciones. Las escuelas de negocios comenzaron a utilizar el caso. Harvard, Stanford, Wharton, Ética y asociaciones corporativas. El estudio de caso Reyes Bianchi. Los estudiantes debatieron. ¿Estaba justificada la cancelación del contrato? ¿Fue represalia o responsabilidad? La mayoría se puso del lado de Isabela. El periódico El Heraldo de la Mañana realizó una investigación más profunda el jueves. Titular de primera página: Propiedades Bianchi, un patrón de discriminación. El reportero, Ricardo López, había entrevistado a 45 personas. Ex empleados, inquilinos rechazados, socios comerciales. Las historias eran condenatorias. A una familia de origen caribeño se le negó un apartamento en 2022. Su solicitud era perfecta. Puntaje de crédito superior a 800, ingresos combinados de 200,000 euros, pero fueron rechazados por referencias insuficientes. A una familia de origen español con peor crédito se le aprobó el mismo apartamento la misma semana. Un ex empleado de Propiedades Bianchi testificó que Javier miraba las solicitudes y decía cosas como: «No es el perfil adecuado para nuestras propiedades». Todos sabían lo que eso significaba. Surgieron pruebas de correo electrónico. Javier revisando solicitudes de alquiler. Un correo electrónico a su administrador de propiedades. La solicitud de los Martínez. No creo que sean material Bianchi. Encuentra una razón. Los Martínez ya eran de origen latinoamericano. Otro correo electrónico. Prioricemos a la familia Vargas. Se adaptarán mejor a nuestra comunidad de inquilinos. Los Vargas eran de origen europeo. Los investigadores federales de vivienda abrieron un caso el viernes. Posibles violaciones de la ley de vivienda justa, discriminación sistemática en las prácticas de alquiler. Las multas podrían alcanzar millones. Se contemplaban cargos criminales. La investigación de la Esmeralda se amplió. La Liga por la Igualdad encontró a 4 familias, todas rechazadas para ser miembros en los últimos 2 años, todas personas de color, todas con credenciales que superaban a la mayoría de los miembros actuales. El doctor Miguel Durán, cirujano. Escuela de Medicina de la UNAM. Ingresos anuales de 450,000 euros. Rechazado. Razón dada. Membresía a plena capacidad. 2 familias de origen europeo fueron aprobadas el mismo mes. La jueza federal María Soto, abogada de la Universidad Complutense, reputación impecable, rechazada. Razón: no hay suficientes recomendaciones de miembros. Ella tenía 4 recomendaciones. El mínimo requerido era 2, la familia Rivera. Ambos padres eran abogados, hijos en las mejores escuelas privadas, rechazados. Razón: preocupaciones sobre la idoneidad cultural. Idoneidad cultural. La frase apareció en 19 cartas de rechazo en 5 años. Todas y cada una de las familias rechazadas no eran de origen europeo. Ex miembros del comité comenzaron a hablar. Entrevistas anónimas. Elena controlaba todo. Miraba las fotos y hacía juicios precipitados. Una vez dijo que necesitaban mantener el carácter tradicional del club. Todos sabían lo que quería decir. Si una familia minoritaria solicitaba, ella encontraría razones. Siempre razones que sonaban legítimas, pero no lo eran. La Liga por la Igualdad presentó una demanda colectiva el miércoles.
12 millones de euros en daños, cargos federales por discriminación, demandas de reforma sistemática. La junta directiva de la Esmeralda entró en pánico. Medidas de emergencia. Contrataron a una consultora de diversidad, anunciaron capacitación obligatoria sobre prejuicios, se comprometieron a acelerar las solicitudes de minorías. Demasiado poco, demasiado tarde. 47 miembros renunciaron en protesta, no por la discriminación, sino por las reformas. Una carta de renuncia se filtró en línea. La Esmeralda ha perdido el rumbo. El club fue construido sobre ciertos estándares. Esos estándares ahora están siendo destruidos por la corrección política. La carta se volvió viral. El miembro que la escribió fue identificado. Su bufete de abogados lo despidió. El equipo legal de Isabela se preparó para el juicio. Raquel Miranda armó un caso devastador. Pruebas de audio, video de 5 teléfonos diferentes, publicaciones en redes sociales, testimonios de testigos, registros médicos que documentaban la angustia emocional. Expertos alineados. La doctora Clara Sánchez, psicóloga, testificó sobre el trauma emocional derivado del prejuicio clasista y la humillación. La humillación pública basada en el origen social o la apariencia causa síntomas documentados de estrés postraumático, ansiedad, depresión, hipervigilancia. El doctor Armando Torres, sociólogo, testificó sobre la discriminación en los clubes campestres. Estas instituciones han excluido históricamente a personas de ciertos orígenes socioeconómicos. Han adaptado su lenguaje, pero la discriminación persiste. Carlos, el gerente de la Esmeralda, accedió a testificar. Después de 32 años de silencio, habló. He visto a los Bianchi humillar a la gente durante años. Personal, invitados, cualquiera que consideraran inferior a ellos. El sábado fue la primera vez que alguien se defendió. Doña Margarita, la anciana que intentó ayudar, también testificó. Me avergüenza no haber dicho nada. Me avergüenza que haya tardado tanto. Pero Elena Bianchi ha sido cruel durante años. Todos miramos hacia otro lado. Los Bianchi intentaron desesperadamente llegar a un acuerdo. Su abogado hizo ofertas, 2 millones, luego 5 millones, luego 8 millones. Raquel llevó cada oferta a Isabela. Isabela la rechazó todas. Quiero un juicio. Quiero testimonios en el registro público. Quiero que todos vean lo que pasó. Esto no es por dinero, dijo Raquel. No, es por responsabilidad, respondió Isabela. La determinación inquebrantable. El juicio fue programado para el 15 de octubre, en el Tribunal Federal. La jueza Sofía Santos presidía. Se solicitaron credenciales de prensa de 250 agencias. La jueza las limitó a 60. La capacidad de la sala era de 130 asientos. La demanda era de miles. El juicio se transmitiría en vivo. Primera vez en la historia de un tribunal federal en el país. Mientras tanto, los Bianchi se ahogaban. La empresa de Javier perdió el 45% de su valor. 6 clientes se fueron. 4 proyectos cancelados. El banco reestructuró sus préstamos con términos devastadores. Intereses más altos, plazos más cortos, garantías personales exigidas. Despidió a 65 empleados, luego a 40 más. Su director financiero renunció. Su vicepresidente de operaciones renunció. La empresa que empleaba a 450 personas ahora empleaba a 280 y seguía bajando. La carrera de influencer de Elena estaba muerta. Le quedaban 3.500 seguidores. Sin patrocinios, sin contratos con marcas, sin ingresos, sus amigas dejaron de llamarla. Sus juntas directivas de caridad la eliminaron. Su club de lectura la desinvitó. Era una paria social. Marco estaba en una escuela pública ahora. La única opción que quedaba. Sufría acoso a diario. Niños que lo reconocían. Niños cuyos padres habían visto los videos. Una tarde, alguien le lanzó comida en la cafetería. El director llamó a Elena. Necesitamos discutir la seguridad de Marco.
Elena colgó sin responder. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El otoño había llegado. Las hojas se volvieron doradas y rojas. Un preludio del cambio. La fecha del juicio se acercaba inexorablemente. Los Bianchi tenían una última carta que jugar. Una disculpa pública completa e inequívoca en televisión nacional. Acordaron una entrevista en horario estelar de una importante cadena. Su último intento de redención no saldría como lo habían planeado. El juicio duró 3 semanas, un torbellino de testimonios y pruebas. El jurado deliberó durante 7 horas, cada minuto cargado de la responsabilidad de la justicia. El veredicto fue unánime. Culpables de todos los cargos. 8.8 millones de euros en daños. 3.8 compensatorios, 5 millones punitivos. El presidente del jurado, un maestro jubilado con décadas de experiencia observando el comportamiento humano, habló con los reporteros después. Queríamos enviar un mensaje. La riqueza no excusa la crueldad. El poder no otorga permiso para discriminar. Siguieron los cargos penales. El fiscal fue minucioso. Agresión, contribución a la delincuencia de un menor, poner en peligro a un niño. Los Bianchi se declararon sin contestación, evitando el juicio, minimizando la publicidad, pero no las consecuencias. La jueza no fue indulgente. 250 horas de servicio comunitario para cada uno, programas de educación sobre diversidad, talleres de tolerancia, 3 años de libertad condicional. Cualquier violación significaría cárcel. Marco fue puesto en terapia intensiva, sesiones semanales obligatorias durante 2 años, servicio comunitario en un centro juvenil que atendía a niños desfavorecidos. Las palabras de la jueza fueron directas. Este niño aprendió el odio de sus padres. Quizás servir a aquellos a quienes se le enseñó a despreciar, le enseñará humanidad. Javier se declaró en bancarrota 6 meses después. Activos personales y corporativos liquidados. La mansión fue vendida en subasta. 12.5 millones se destinaron a acreedores y honorarios legales. Se mudaron a una casa de alquiler. 2 dormitorios, 140 metros cuadrados. El tipo de lugar que antes ni siquiera habrían notado. Javier ahora trabajaba como consultor, proyectos pequeños, ingresos modestos. Su reputación lo precedía. Las puertas que antes se abrían automáticamente ahora estaban permanentemente cerradas. Elena trabajaba en una tienda minorista, en el mostrador de cosméticos de unos grandes almacenes. Salario mínimo más comisión. Su gerente era una mujer de origen caribeño llamada Sofía. Elena la llamaba señora. La ironía era asfixiante. La Esmeralda llegó a un acuerdo en la demanda colectiva. 13 millones de euros para las familias rechazadas. Reformas obligatorias, cuotas de diversidad. El 45% de los nuevos miembros deben ser personas de color durante los próximos 6 años. El club contrató al Dr. Ricardo Gómez como director de diversidad. Implementó cambios radicales. Capacitación sobre prejuicios para todos los miembros. Políticas de tolerancia cero. Sistemas de quejas anónimas. 68 miembros renunciaron en protesta, no por la discriminación, sino por las reformas. Se unieron a otros clubes que todavía acogían valores tradicionales. Pero la Esmeralda sobrevivió. Cambió. Mejoró. Isabela estaba de pie en la sede de Industrias Reyes 3 meses después del veredicto. Una reunión general de la empresa. 1.300 empleados en el auditorio. Miles más viéndola en vivo. Ese día en la Esmeralda tuve una elección. Su voz resonó por toda la sala. Clara. Fuerte. Permanecer en silencio y seguir mi camino. O levantarme y exigir responsabilidad. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Elegí levantarme, no solo por mí, por cada persona que ha sido juzgada, desestimada,
humillada por simplemente existir en espacios que otros consideran que no son para ellos. Los aplausos estallaron. Ella esperó el silencio. La gente pregunta si me arrepiento de cómo escaló la situación. Nunca, porque el silencio permite la opresión. El silencio protege a los abusadores. El silencio le dice al próximo Marco Bianchi que la crueldad no tiene consecuencias. Sonrió. Una sonrisa cálida, genuina, que llegaba a sus ojos. Hoy anuncio la iniciativa más allá de las apariencias. 25 millones de euros en becas completas para estudiantes de color en campos STEM. 20 asociaciones universitarias, 250 estudiantes en nuestra primera cohorte. El aplauso fue ensordecedor. Mi éxito es mi activismo. Cada puerta que abro, la mantengo abierta para otros. Cada mesa en la que me siento, traigo más sillas. 6 meses después, Isabela dio una conferencia en un congreso de derechos civiles en Miami. 5,000 asistentes. Una ovación de pie antes de que siquiera llegara al podio. Los Bianchi aprendieron una lección costosa. El carácter no tiene código de vestimenta. El respeto no está reservado para las personas que reconoces. La dignidad no está determinada por etiquetas de diseñador. Miró a la multitud. Rostros de todos los colores, todos los orígenes, todas las historias. Pero aquí está la verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Esta historia no es única. Todos los días, personas de color enfrentan juicios basados en la apariencia, suposiciones basadas en el tono de piel, desprecio basado en estereotipos. Su voz se intensificó, apasionada ahora. La diferencia es que yo tenía los recursos para luchar. La mayoría no. La mayoría se traga el insulto. La mayoría se va en silencio. La mayoría lleva la herida para siempre. Se aferró al podio, su voz resonando con fuerza. Así que les pido, cuando lo vean suceder, hablen. Cuando presencien discriminación, documéntenla. Cuando tengan poder, úsenlo para proteger a quienes no lo tienen. La multitud estaba en silencio, colgando de cada palabra. Porque los Bianchi no son la excepción, son un síntoma, y hasta que todos nos comprometamos a denunciar la injusticia, nada cambiará. Si esta historia te conmovió, compártela. Que genere conversaciones sobre los prejuicios y la responsabilidad. Comenta abajo. ¿Has presenciado discriminación? ¿Cómo reaccionaste? Suscríbete a Historias de Victoria para más relatos donde la justicia prevalece y los subestimados triunfan. Activa la campana de notificaciones. Estas historias necesitan ser contadas, pero aquí está lo que quiero que pienses esta noche. ¿Cuántas Isabelas Reyes has desestimado a primera vista? ¿Cuántas veces tu suposición ha despojado a alguien de su dignidad básica? La verdad es incómoda. Todos hemos sido un Bianchi en algún momento, emitiendo juicios sin información, suposiciones sin pruebas. La pregunta no es si lo has hecho, sino si lo harás de nuevo. ¿Cuál es tu respuesta? El rostro de Isabela llenó la pantalla. Confiada, poderosa, mirando directamente a la cámara. Ya no pedí. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.